Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias por seguirnos, por ayudarnos, por estar ahí. Radio Intercontinental, abrazo inmenso, amigos de Madrid. Gran Vía Radio Barcelona, abrazo Ciudad Condal, a Radio Montaña Leonesa, un abrazo a León, y a Benidorm y a Alicante con BOM Radio Benidorm. Gracias a todos, a través de iVoox podéis ayudar, colaborar, cada ayuda es necesaria, os lo aseguro. Spotify, Spreaker, Amazon y especialmente el canal de YouTube que va creciendo poco a poco. Suscríbanse y ayúdennos, que hay manera de hacerlo en el canal de YouTube para que podamos seguir siendo libres. Hay cosas que deberían explicarse tal y como son y no se cuentan. Este es el primer gobierno que ha hecho muchas cosas y muchas malas, cruzando fronteras, líneas rojas que otros gobiernos jamás se atrevieron a cruzar. Una de ellas es indultarse a sí mismo. Es algo habitual durante estos años de democracia que cuando gobierna el PP indulte a altos cargos del PSOE y cuando gobierna el PSOE indulte a los del PP. Esto ha ocurrido muchas veces. Esta es de las primeras en las que el propio PSOE indulta a los suyos, y me refiero a los seres de Andalucía. Es algo sin precedentes. 10 condenas, 10 en 10 juicios celebrados, desde primera instancia hasta el Tribunal Supremo. En los 10 han dicho que metieron la mano en la caja, que repartieron millones a manos llenas para conseguir votos para los suyos, para repartir con amigos el dinero público, también para prostíbulos, también para droga. Claro que sí, para todo eso. Y a pesar de ello, están preparando la acción para que los que están en la cárcel salgan y no se indulten, no, van más allá, no haya ni delito. Es tan grave lo que está ocurriendo, es tan de república bananera, es tan de dictadura bolivariana, que clama al cielo. Europa no está y España está preocupada por otras cosas. 680 millones de euros, el mayor desfalco de la historia de la democracia, una de las peores malversaciones de dinero público de la historia de Europa. Casi 700 millones de euros malversados año tras año hasta durante 10 años, siempre bajo la protección del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, con Chávez y Griñán. Están todos en la cárcel, bueno, todos menos Griñán, claro, que era el secretario general del PSOE en Andalucía. Es curioso porque Griñán, con 77 años y un cáncer de próstata, nunca entrará, ya lo saben, ya es oficial, mientras Barberá, que era altísimo cargo en la administración, viceconsejero andaluz de empleo, con 65 años y un cáncer terminal con metástasis, está cumpliendo condena, está en prisión. ¿Qué define entonces el que entra o no a prisión? Que haya sido secretario general o no del PSOE. Ni más ni menos. Han iniciado los trámites, como les decía, para indultarles, pero el plan B es anular el delito. Y lo harían a través del Tribunal Constitucional. La primera en publicarlo, Ketty Garat, de The Objective. ¿Quién ha pagado la defensa de estos abogados? La Junta de Andalucía, por orden judicial. Sí, ustedes, nosotros, hemos pagado además los abogados y ellos ni siquiera han pedido perdón. Y ahora que es cuando el Constitucional tiene la posibilidad de ratificar la sentencia, 10 tribunales lo han hecho, ahora adivinen a quién le ha caído este caso en el Constitucional. Pues le ha caído a una abogada, antes abogada, ahora jueza y magistrada, muy premiada y galardonada en Andalucía. Se llama Inmaculada Montalbán. En 2012, Inmaculada Montalbán, como jueza, era vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y recibió la medalla de Andalucía
se la dio Griñán. Con sus propias manos le puso la medalla de Andalucía a la mujer que ahora es vicepresidenta del Constitucional y la encargada de redactar la ponencia sobre ese recurso de amparo que los condenados a los ERES han elevado al Constitucional. Es como poner el lobo a cuidar las gallinas. Es ahora esta mujer la encargada de decir, bueno, pues no hay delito, nunca hubo delito, no hace falta indulto. La decisión anularía la condena de los 680 millones. ¿Saben la sensación que nos queda? Que cuando el caso es muy gordo, hay impunidad. Si usted, yo o cualquiera cometemos un error, por pequeño que sea en los números, en el IVA, en el IRPF, nos persiguen, a mí me han perseguido y siguen haciéndolo hasta la saciedad para acabar económicamente, socialmente conmigo. Si usted se llama Jordi Pujol, tranquilo. Si usted se llama Griñán o Chávez, tranquilo. Hay que estar en el lado adecuado de la historia, tener a amigos poderosos, casi siempre del Partido Socialista Obrero Español, y lo siguiente es simplemente haber robado tal cantidad, tan brutal, tan inmensa, que demasiados han de callar la boca para que usted salga indemne de un robo tan brutal. Impunidad ante los peores casos de corrupción de España. Así está nuestro país. No es democracia. Llámenle de otra forma. Pero esto que vivimos estos días en España no es democracia. Se lo vamos a contar, esto y mucho más. Tenemos gente, abogados, doctores, que nos pueden echar luz sobre este y otros asuntos. Empezamos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Recuerdan seguro, igual que yo, la presencia de Jordi en este programa. Joven en Baleares, hereda un hotel y 2 bloques de viviendas casi al 100% ocupados. Lleva 3 años luchando contra viento y marea, nadie le ayuda y él aguantando y pagando. Cuando yo lo heredé había una gente que me dijeron, bueno, son temporeros, tal, cuando acabe la temporada se irán. Y yo tenía a mi madre con un cáncer terminal y pues en ese momento pues no estaba para... y me fié de eso. ¿Qué pasó? Que justo cuando yo acepté la herencia, una semana después los encerraron por la pandemia y entre una cosa y otra pues pasó... No. Y ya no sale. También con todo lo que me perjudicó es que en lugar de poder emprender procedimientos penales, ya solo eran civiles. Pusimos un procedimiento acumulando todas estas ocupaciones y la jueza del juzgado número 3 en Manacor dijo que no acumulaba. Oye, que esto era... Enséñame qué llevas en el pecho y por qué. Llevo una GoPro. ¿Una cámara? Sí, una cámara GoPro con una armilla aquí porque, yo he recibido amenazas y mis trabajadores que me ayudan también han recibido múltiples amenazas de muerte. A mí me han dicho que son gente que vive, ellos me han dicho, dice, yo vivo en las 3.000 viviendas y lo arreglamos a balazos. La situación sigue siendo un infierno para Jordi, que sigue intentando batallar con las armas que le da la justicia, pero no son suficientes. No existe una ley que le defienda. De la ocupación va el comentario de hoy de Serafín Giraldo, de la ocupación y del aumento de viviendas ocupadas, especialmente en Barcelona y Madrid. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola, Albert. La ocupación de viviendas ha subido. De 80.000 ahora mismo se cifran en 87.000 viviendas y locales ocupados. Esto según asociaciones de vecinos, dado que oficialmente no aporta nadie cifras.
Se cifran que en Cataluña puede haber unos 7.400 pisos y locales ocupados, mientras que en Madrid alcanza ya la cifra de los 6.000. ¿Qué es lo que está pasando? De un problema penal ya se ha convertido en un problema social. Policialmente estamos atados. Hay una instrucción, la 6/2020, que solo permite actuar en casos de fragancia delictiva. Y judicialmente la palabra que define la situación es colapso. En una media de 1 a 3 años se soluciona este problema, en el mejor de los casos, para el propietario. Todo esto tiene unas consecuencias, y es que se ha convertido la ocupación en un negocio. En primer lugar, han aparecido mafias de unos 3 a 5 individuos, un cerrajero, unos informadores, que le llegan a pagar hasta 20 euros por la información de un piso vacío en una zona, porque son mafias zonales. Se llegan a publicitar incluso en redes sociales. Un verdadero negocio que pueden llegar a vender una vivienda, vender entre comillas, por 3.000 euros o alquilarla entre 50 y 100 euros al mes. Segundo lugar, los guetos. Alrededor de la ocupación aparecen zonas, barrios sucios, droga, delincuencia. Se empieza a ocupar un edificio, se acaba ocupando un bloque y al final el barrio acaba colapsado. Las empresas, hay unas empresas que están al límite de la legalidad. Yo sé que a esto a mucha gente no le gusta, pero sus métodos coactivos limitan la legalidad. Y desde luego debería solucionarse legalmente, no a través de empresas. Esto parece un país tercermundista. Y por último, las últimas consecuencias son los narcopisos, ocupar para vender droga. Hay hasta organizaciones, páginas especializadas con guías, con abogados. En definitiva, es un verdadero negocio la ocupación. Y aquí la única víctima es el propietario, que ha perdido la vivienda, que una empresa le dice que se la va a recuperar por 6.000 euros, que sufre daños, que no tiene respuesta judicial y lo único que puede hacer es cruzarse de brazos. Reitero, de un problema penal estamos ya en un problema social. Hay mucho que contar, hablaremos en profundidad de ese supuesto indulto o anulación del caso de los ERE, de otros casos en los que los tribunales nos sorprenden por connivencia extraña entre los jueces y a quien se está juzgando. Insisto que estamos en días especialmente difíciles de entender la realidad en nuestro país y fuera de nuestro país. Miren, ahora mismo estamos arrinconados en Europa porque somos el único gobierno europeo que se ha puesto al lado de Hamás antes que al lado de Israel. Y lo han hecho ministras como Yone Belarra. Escuchen, por favor. Me dirijo a todas vosotras y vosotros con el corazón absolutamente encogido por las imágenes que nos llegan desde Palestina. Desde Podemos no somos indiferentes al atroz sufrimiento que el pueblo palestino lleva viviendo durante décadas. Hoy queremos alzar nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la Franja de Gaza, dejando sin luz, sin comida y sin agua a cientos de miles de personas y llevando a cabo bombardeos sobre población civil que son un castigo colectivo, incumplen gravemente el derecho internacional y pueden considerarse crímenes de guerra. ¿Han escuchado ustedes alguna condena rotunda sobre Hamás, sobre los asesinatos salvajes que hemos visto, la decapitación de bebés, la muerte de jóvenes sin salir del coche, los 200 secuestrados, entre ellos ancianos y niños? No, el gobierno ahí no condena, al menos la parte podemita, y el PSOE deja hacer con un silencio atronador. Me van a permitir, es abogado, es vicepresidente del Comité de Lucha contra el Antisemitismo y es Ricardo González Parra. Bienvenido, señor Parra, ¿cómo está usted? Muchas gracias, buenas tardes, Albert. Pues muy bien, muy preocupado por los acontecimientos que estás relatando, por las manifestaciones de algunos miembros del gobierno de mi país, de España, que realmente pues, nos ponen muy fuera de juego dentro de lo que es la lucha contra el antiterrorismo. No podemos olvidar que el verdadero genocidio
lo ha sufrido a lo largo de la historia el pueblo hebreo, el pueblo judío. Y que este conflicto, esta guerra, la declaró Hamás al Estado de Israel. Por tanto, no criticar de manera contundente los actos terroristas que Hamás ha perpetrado el 7 de octubre pasado en Israel, pues realmente es sorprendente que lo hagan, además, ministros del Gobierno de España, que es una democracia que pertenece a un país que pertenece a la Unión Europea y un aliado de Israel. Israel es el único país democrático rodeado de países teocráticos que les dirige la religión y un supuesto Dios. A partir de ahí, hay quien hace esa equidistancia entre unos y otros cuando nada tiene que ver. Palestina nunca tuvo historia como país ni como reino, jamás no es un país, es un grupo terrorista. Se están confundiendo términos. Hay mucha población palestina aterrorizada, amenazada y secuestrada por Hamás, que no ni votan ni viven libremente. ¿Qué nos pasa en Europa que no queremos entender lo que está ocurriendo en su país, en ese Israel que usted ama? ¿Qué pasa? Vamos a ver, Albert. En realidad, más que qué pasa en Europa, es qué está pasando en España. Porque, efectivamente, el resto de los países de nuestro entorno, como Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, han han señalado la brutalidad de los atentados terroristas de Hamás, que es una organización terrorista que no es que lo digamos nosotros, es que lo dice la Unión Europea, Naciones Unidas, Estados Unidos, etc. Es decir, es una organización terrorista que además practica el terror, como hemos visto en la decapitación de bebés, en los asesinatos brutales. Eso sí que intentaba ser un genocidio organizado por Hamás, con además apoyo de potencias extranjeras, que nada tienen que ver con la Franja de Gaza y que utilizan todos los recursos que tienen a su alcance para intentar destruir y desestabilizar el Estado de Israel. Como tú bien decías antes, Israel es una democracia y puede que no sea una democracia perfecta. No sé si la nuestra lo es también. No, seguro que no. Pero Israel es una democracia y, como tú decías, es una islita de democracia rodeada de un océano de intolerancia yihadista radical, con países que le han declarado la guerra en varias ocasiones a Israel, guerras que, por cierto, han perdido, y que siempre que pueden utilizan la fuerza contra Israel para intentar destruirlo. Y eso es una realidad. Y lo que es sorprendente es que nuestro país, pues abiertamente, es verdad que el presidente ha criticado y ha señalado como actos terroristas y ha reconocido el derecho de Israel a defenderse. A todos se nos rompe el corazón cuando vemos las imágenes de niños y niñas palestinos y civiles víctimas de daños colaterales. Pero no podemos olvidar que esta guerra la ha iniciado Hamás, que no es de Israel contra Palestina, sino contra Israel, Hamás contra Israel. Israel se está defendiendo y está en una maniobra militar intentando pues destruir objetivos militares y, por desgracia, se producen daños colaterales. Pero fíjese, cuando destruyen las Torres Gemelas el 11 de septiembre, Estados Unidos se ve con valor como para invadir Afganistán. Luego fue un desastre, todo lo que usted quiera, pero nadie puso contra las cuerdas a Estados Unidos por defenderse tras el ataque brutal de las Torres Gemelas y más de 1000 muertos. A ustedes no les dejan, ¿no? La autodefensa, ustedes están en el punto de mira. Ustedes no pueden cerrar ni el grifo del agua que a veces pueden beber los que les van a matar. ¿Es así? Pues esa es la sensación que se tiene desde Israel. Y desde Israel se está muy sorprendido. Hoy hemos visto el comunicado que ha realizado la embajadora de Israel en España ante las declaraciones de miembros del gobierno, del Ejecutivo de nuestro país. Es sorprendente porque en Israel se percibe a España como un país amigo, como un país aliado.
pero realmente los amigos tienen que estar cuando se necesitan, en los momentos más críticos. Y desde luego yo creo que la posición de nuestro gobierno está siendo tibia, está siendo muy tibia. Y bueno, desde el punto de vista... Sí, perdón, dígame. Desde el punto de vista de la lucha contra el antisemitismo, no podemos olvidar que Israel es el judío entre las naciones. Y una nueva manera de antisemitismo es deslegitimar la existencia del Estado de Israel. Claro. Por eso, cuando las Torres Gemelas, en el 11 de septiembre, nadie pestañeó cuando Estados Unidos invadió Afganistán. Hubo muchísimas víctimas colaterales también en la invasión de Afganistán. Sin embargo, la opinión pública internacional no miraba con lupa los bombardeos que realizaban las tropas, no solo Estados Unidos, nosotros también hemos tenido un contingente militar. Yo mismo conozco Afganistán, he estado en Kabul en el periodo de despliegue. Todo el mundo lo entendía, porque era una guerra contra el terrorismo. Y sorprende esa doble vara de medir que ahora Israel, que se está defendiendo, no es verdad que está bombardeando indiscriminadamente Gaza. No es verdad. No es verdad que sea una guerra contra Palestina. No es verdad. Se intentan eliminar objetivos militares que el Shahal, el ejército de Israel, ha señalado como objetivos en su lucha contra el terrorismo de Hamas. La última, Francia podrá castigar el presunto delito de apología del terrorismo de la extrema izquierda que apoya a Hamas. Allí ya se considera un delito apoyar a Hamas. ¿En España debería hacerse? Albert, sabes que soy abogado en ejercicio y afortunadamente en España está tipificado el delito de odio. En España también se podría perseguir el delito contra el antisemitismo, delito a la apología del odio, contra el diferente, contra el judío, tenemos un marco jurídico, está tipificado en nuestro Código Penal, gracias a las reformas que se han llevado recientemente a cabo. Ahora hace falta que por parte de sensibilidad social y que por parte de los juzgados y la jurisprudencia vaya señalando el camino y la interpretación. Pero desde luego está tipificado y se podría perseguir. Es Ricardo González Parra, vicepresidente del Comité de Lucha contra el Antisemitismo. Yo sé que lo va a hacer o ya lo habrá hecho, pero dígale a la embajadora de Israel en España que nuestro gobierno no piensa como la mayoría de los españoles, por favor, dígaselo. Un abrazo, compañero, gracias. Un abrazo, Albert, cuenta con ello, se lo diré, tan pronto me sea posible. Gracias. Amigos, empezamos esta historia. Tengo un abogado que es un profesor de Derecho magnífico y abogado penalista que ha estado escuchando atentamente todo lo que contamos. Nacho Fuster Fabra, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Albert. Allí es todo más fácil. En Francia no van con chiquitas, apología de Hamas, delito, y lo aplican. Aquí tendríamos que aplicar ese delito a medio gobierno, ¿no? La verdad es que sí, pero piensa también que en Francia han sido mucho más conscientes, sobre todo con el capítulo, ¿no?, tan desgraciado que tuvieron con Bataclan y con Charlie Hebdo. Al final han entendido que el terrorismo yihadista es importante no solamente en la actuación policial, que es fundamental, y la del Estado, sino también la concienciación social. Y aquí vamos con diferentes pero el peor atentado temperaturas. De yihadistas se ha sufrido en España. No olvidemos. Sí, pero mira la memoria que claro, que hay en España con respecto o sea que el problema no es el atentado, el número de fallecidos, sino la clase política, cómo manipula, maneja, retuerce la realidad. Me está preocupando más. Permíteme. El problema es que nunca están del lado de las víctimas. Sí, no, claro. Pepe Rossinyol, que fue militar, que fue y es un enamorado de estas historias y sobre todo le conocen como expresidente de Sociedad Civil Catalana, además de CEO de Opinion Makers. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás? Yo muy bien, encantado de estar con vosotros. Claro. Oye, decía un oyente en iVoox, te lo voy a leer, F7, yo sin gafas no leo nada ya, chicos, lo siento. Dice, efectivamente, según la ley internacional de guerra, porque la ley para guerras existe, si un grupo o país usa a sus civiles como escudos humanos, esos civiles se convierten en militares y el país oponente puede atacar legítimamente. Desconozco si existe esto en alguna ley militar. ¿Es así?
Yo, sinceramente, tal y como lo indican, yo no la conozco y me parece un poco extraño, ¿sabes? Porque al final el motivo de defenderse no es que hayan civiles utilizados o no, sino es que alguien te está atacando, es el derecho de defensa. Es como si Ucrania no se defiende porque hayan civiles secuestrados o niños secuestrados por parte de rusas que se han llevado a Moscú para estos niños ucranianos. Simplemente es una agresión y una defensa por parte de un Estado que a nivel proporcional lo que ellos quieran. Pero ahora bien, si me permite un comentario muy rápido. Por favor. Cuando se habla de proporcionalidad, me gustaría preguntarle a toda esta caterva de izquierdosos qué hubiesen dicho ellos cuando los aliados tuvieron que bombardear todas aquellas ciudades ocupadas por el ejército nazi para liberar del mal que era la Alemania nazi. ¿Por qué no se visualiza que al final quien está secuestrando a los gazatíes es el grupo terrorista Hamas, que por cierto dio un golpe de Estado al Fatah cuando era territorio autónomo? ¿Por qué no se dice esto? ¿Qué hubiesen dicho ellos cuando los aliados tuvieron que bombardear Múnich, cuando bombardearon muchas ciudades francesas, muchas ciudades belgas, muchas ciudades ocupadas por el ejército alemán? Es que esto es una guerra, pero la guerra no la provocaron los ingleses, no lo provocaron los americanos, no lo provocaron los franceses. Oiga, no invierta en la realidad, no haga pasar a la víctima por verdugo por víctima, porque no es cierto. Esto es una infamia. La equidistancia es simplemente apostar por la maldad. Oye, en el metro de Gaza, me cuentan, y he visto algún plano, el metro de Gaza son casi 500 kilómetros de túneles que están por debajo de hospitales, de colegios, de escuelas, y ahí es donde los terroristas de Hamas ocultan armas, rehenes y milicianos, y saben perfectamente que podrán ser bombardeados y aparecerán esas imágenes. Esa ha sido la baza de estos grupos durante años, decir que Israel mata niños, ¿no? Y ellos colocar debajo de los niños su armamento pesado. La pregunta es cómo puede ser que jamás luego gane elecciones. Cuando hay elecciones supuestamente democráticas que no lo son, ahí quien gana es el miedo, ¿no? Bueno, cualquiera no les vota. Hombre, yo si se pudiese recuperar las imágenes que creo que hay, cuando Hamas toma el poder por un golpe de Estado a los de Al-Fatah, hay imágenes de ver cómo en los edificios públicos a los funcionarios de Al-Fatah los lanzaban por las ventanas para matarlos. Estos son las elecciones de Hamas. Hamas es un grupo extremista, además es un grupo que se le denomina proxy, que es la mano armada en esa zona del gobierno de Irán. Quiero decir, al final todo es un juego geopolítico muy perverso y además, si me permites, es que la cuestión de Israel no es una cuestión, como decirte, ni siquiera geopolítica, es una cuestión existencial. Cuando con unos tipos como los de Hamas entran en el territorio israelí y se dedican a exterminar a cualquier civil, mujer, niño, musulmán, judío, cristiano, que no preguntaban su religión, es que es una cuestión de exterminio. Es que lo que realmente se enfrenta a Israel es a una cuestión de exterminio o exilio. Es que no es otra cosa, ¿sabes? No es una cuestión geopolítica ni de negociación. Por eso tienen que racionar así, vamos. Y luego, Nacho, me llegan noticias, y lo digo porque tú eres abogado de la mayoría de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y representas a muchos de ellos en juicios. Me llegan noticias que ISIS ha vuelto a colocar a España entre los primeros de su lista de objetivos. Saben que publican una serie de boletines internos Al-Qaeda, y en dos de ellos, el 409 y 411, vuelven a poner Al-Ándalus como objetivo prioritario. Lo digo porque hoy miércoles a las 8:30, Valencia, la ciudad, recibe al Maccabi de Tel Aviv, y me dicen que casi 1000 policías están ahí alerta para que no pase nada. ¿Estamos en riesgo de atentados, Nacho? Bueno, mira, lo que sí te puedo contar además es información directa, es que tengo conocimiento de que tanto cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, las unidades de información, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, se han movilizado a nivel interior y a nivel exterior. Es decir, después de los sucesos que está habiendo en Israel, estas unidades de información no están trabajando únicamente en España, están trabajando fuera y están trabajando para precisamente evitar lo que al parecer, y hemos visto, le ha sucedido a Israel, ¿no? Que se ha encontrado con una ofensiva
pues que ha sido cuanto menos llamativa. No nos podemos olvidar que ahora lo sucedido en Bruselas, que ha sido también un dato importante, es que ahora tenemos el riesgo no solamente de acciones organizadas con grupos organizados, sino también lobos solitarios. Y esto implica que la Policía Nacional y la Guardia Civil, nuestros cuerpos y fuerzas del Estado, tienen que trabajar el doble, el triple o el cuádruple y con mucha más intensidad. Señores, me voy a tomar un bichí para que no pase nada, para que en Valencia esté todo tranquilo y ustedes también. Y hablamos luego de nuestras pequeñeces de cada día. Los indultos, las amnistías, la destrucción del Estado de Derecho, nada importante. Primero brindo por vosotros con mi taza y con un bichí catalán. Agua buena. Posiblemente la mejor agua del mundo. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Tiempos difíciles y agradeciendo mucho la cantidad de amigos que nos escriben y nos animan a seguir. Hace falta, hay que animarnos. Porque esto está cuesta arriba y lo que viene peor. Terry, Anguita, Mapi, Pascual, Carmen Castillo. Bueno, muchísimas gracias por alabar este canal. Tengo más mensajes que luego escuchamos. Y aquí estamos con Nacho Fuster Fabra, abogado, penalista, profesor de Derecho en la universidad. Aquí estamos con Pepe Rossinyol, expresidente de Sociedad Civil Catalana. Los catalanes tenemos una obligación. Primero por ser catalanes y por lo tanto muy españoles, y es defender el Estado de Derecho y acabar con la máxima que aún oigo por aquí y por allí de que los catalanes piden mucho. No. Los independentistas chantajean al Estado. La mayoría de catalanes están como los palestinos en Hamás, aguantando y soportando, que no es lo mismo. Escuchen a Fernando Savater y les cuento más. Y estén boicoteando nuestras instituciones. Y por el interés espúreo de algunos gobernantes que quieren ser investidos presidente, caiga quien caiga, entonces estamos sacrificando el país y adaptando medidas verdaderamente estrafalarias y peligrosas, como la amnistía o hablar de autodeterminación como si fuera una cosa que corre por el mundo y que todos los países la tengan en su constitución. Frente a eso hay que mostrar una postura firme. Inmaculada Montalbán fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ahora, número 2 del Constitucional, será la encargada de redactar que si los ERE de Andalucía fueron un delito en manos de los 7 condenados o no existió delito alguno. Esta mujer recibió la medalla de Andalucía por parte de Griñán. Nacho, ¿debería retirarse directamente de este caso, inhibirse en este caso? Porque vamos, que sea ella la que se encargue de la ponencia de los recursos, clama al cielo, ¿no? Bueno, lo que es una barbaridad es que nos encontremos con alguien que tiene tanta influencia y sobre todo tanta contaminación, ¿no?, con respecto a estos recursos, y que en un momento determinado pues puede influir. Ya en este caso ya no es negativamente, sino que puede influir positivamente. ¿Por qué? Porque al final, de una u otra manera, tiene a lo mejor esa sensación de deber para con Griñán, porque además no nos olvidemos, cuando le entregan la condecoración, el caso de los seres ya estaba abierto y había una posibilidad de tener todavía más contaminación de la que se podría tener si hubiera sido hace relativamente poco. Les importa poco, ¿no? Es decir, indultarse a sí mismos. Si no llega el indulto, ya buscas a alguien cercano que se encargue del caso para que ni siquiera haya delito y así no lleguemos ni a amnistiar. No hará en el caso de Griñán, es el único que no ha entrado en prisión y si esto sale bien no hace falta ni la amnistía ni el indulto. No hubo delito nunca y adiós a los 700 millones y ya está. ¿Sabes por qué? Porque al final se han dado cuenta que cosas inimaginables hace 10, 15 años se dan cuenta que lo pueden hacer y que no pasa absolutamente nada. Tenemos una sociedad totalmente adormilada y unos medios de comunicación que no dicen absolutamente nada, y como no tienen a nadie que les pueda controlar, como no tienen a nadie que les pueda decir absolutamente nada, porque han colocado a su gente en los puestos estratégicos del Estado, lo que hacen es ir hacia adelante. Sí hay, pero pasa lo que dice Fernando Savater, las han fagocitado
Y entonces, Y ¿qué nos corrompido. queda? Ahora mismo nos queda el Tribunal Supremo y se acabó, no hay más. Y están intentando atacarlo, ¿no? Así es. Y ese es el problema que tenemos. Otro caso, otra jueza, Silvia López Mejía, jueza de refuerzo del caso Negreira, del número 2 de los árbitros, que cobró 8 millones del Barça. Frenó todo lo que pudo el caso Negreira y sorprendía mucho a la prensa decir, ¿por qué esta mujer pone palos en las ruedas? Bien, el novio de la jueza Silvia López Mejía es Ignasi Piech, que es independentista de toda la vida, pero es que además la empresa de Ignasi Piech es Artiplan, y Artiplan es la empresa encargada por Puigdemont para hacer toda la cartelería del referéndum del 1 de octubre. Es decir, el hombre que sabía dónde estaban las urnas, que estaban en una nave de San Feliu de Llobregat, el hombre que además está entre los proveedores y patrocinadores del Barça, la mano derecha de Puigdemont para la cartelería, es el novio de la jueza que juzga a Negreira. Pepe, dirías tú blanco y en botella, ¿no? Es que... es tan vergonzoso. Es que de verdad. Esto lo publicaba el compañero del debate y no ha pasado nada. Y no pasa la jueza nada. sigue y el caso sigue y Negreira, como dicen que tiene demencia, pues se va de rositas. Y... Es curioso. Pues ya lo decía Pujol. Dicen que en privado Pujol, eso dicen, Pujol decía siempre algo así como en Cataluña, siempre son los mismos los que se pasan el porrón, ¿sabes? Al final, incluso ahora ha habido un cambio generacional de los porronistas y el porrón se siguen pasando los mismos. La verdad es que me río por no llorar, porque esto es que ¿qué puede salir mal en Cataluña con todo esto? Y lo mejor de todo es que no pasará nada. Y no pasará nada. Ya, Nacho, no pero nada. tú te vas a la facultad a enseñar derecho a tus futuros abogados y jueces y les explicas esto y criticamos a Venezuela y Cuba si estamos a un paso. Este curso les voy a enseñar a jugar al blackjack o al póker porque va a ser más obvio. Mira, te voy a contar una cosa, Albert. Hace años, cuando empezabas clases de Derecho Penal Internacional, esto que no me escuchen muchos catedráticos de Derecho Penal, decíamos que el Derecho Penal Internacional no sirve para nada. Porque obviamente es una conjunción de reglas que tienen que ponerse en común todos de acuerdo entre los países para que puedan funcionar. Pero es que lo peor de todo es que el derecho penal nacional pensamos que sí que funciona, pero es que ahora tendría que empezar igual. El derecho penal internacional no funciona y no existe, y el derecho penal interno tampoco. Y menos si ustedes están en el grupo del porrón, pues entonces no le irá bien porque no le funcionará. Sin embargo, si es otro tipo de persona, sí que le genera un problema. Y yo, sinceramente, ayer... No pasa nada. Pepe, dime. No, os decía que ayer estuve en un acto de Hay Derechos, a esta fundación que intenta para que estas cosas se hagan como Dios manda en el derecho. Estamos en un problema de degradación de legitimidad de las instituciones. Pero no es una cosa que se dé porque naturalmente estas cosas pasen, sino porque hay personas, hay grupos de intereses que están degradando la legitimidad de las instituciones públicas, empezando por la justicia, para conseguir un objetivo político. Esto igual que no es casual que hayan grupos políticos que juegan a la equidistancia confundiendo Palestina, llamando no sé qué, son grupos organizados y probablemente pagados por algún interés espúreo que intenta drenar nuestra legitimidad como democracia, y es lo que estamos enfrentando. Bueno, y ¿se acuerdan ustedes las peticiones que hacen los indepes, a los cuales muchos tú conoces, Pepe y yo también? Bueno, y Nacho también. Ahora es el único aquí que tiene 22 apellidos catalanes. Sí, señor, el Observatorio Fabra, el Paseo Fabra y Puig, el Palacio de la Virreina, todos son antepasados tuyos, Nacho. Vamos, el único pobre eres tú, con perdón, pero si no vamos a ningún sitio. Así. Nuevo pobre, ya lo sabes. Nuevo pobre. Lo cierto es que entre las peticiones hacen cosas muy extrañas. Por ejemplo, que se hable aranés en el Congreso, que se publique el BOE en aranés, cosas muy absurdas. Y una de ellas es que haya un mediador, como si esto fuese un conflicto entre países. Al principio el PSOE dijo que no, pero ya saben, a los 2 minutos se baja los calzones y lo que haga falta. Y ahora están decidiendo, cójanse fuerte, entre dos.
y os doy los nombres. 1. Me das miedo. Zapatero. Y 2. Miquel Roca. Nacho, ¿con quién te quedas? ¿Guatemala o Guatepeor? Es que casi prefiero a Miquel Roca. Al menos, ¿verdad? Es que de verdad, Es te lo digo en serio. Al menos prefiero a Miquel, de verdad. Sí. ¿Tú también, Pepe? Sí, por supuesto, pero si el problema no es que sea Miquel Roca o Zapatero el cínico. El problema es que cuál es el escenario que se está dibujando. Porque yo os digo, si es Zapatero aparecerá con algún amigo suyo del extranjero, que es lo que ellos quieren, la mediación internacional. Nosotros, cuando estábamos en el lío de Sociedad Civil Catalana, nos viajamos por medio mundo diciendo que esto no es un problema entre Cataluña y España, es un problema entre catalanes, que nos han dividido los dos, nos han situado entre los de primera y los de segunda. Hicimos mucha pedagogía con esto. Y su objetivo, su obsesión de cuando Puigdemont hizo la República de los 8 segundos fue: estamos esperando una mediación, no sé si os acordáis de esto. Sí. Como espero no equivocarme mucho, Nacho, pero al final, en el derecho internacional, la separación de un territorio solo es factible cuando es reconocido por otros países. Claro, entonces ahí está la puñetera clave de todo esto. Claro, y este gobierno, pues como que le da igual, pues oye, vamos a tirar para adelante y nos convertiremos en una especie de confederación ibérica de ¿sabes? De los pueblos de la península ibérica, ¿sabes? Felipe González, por lo bajini, va echando pullitas a Sánchez. Hoy, en las últimas horas, le ha llamado necio. Escuchen. ¿Puede cambiar de opinión? Sí. ¿Se puede hacer todos los días por las razones que vemos que se está cambiando de opinión? No. Entre otras cosas porque los gobiernos tienen que ofrecer previsibilidad. Tienen que ser previsibles en su comportamiento para generar seguridad jurídica y confianza. Pero esto es un principio básico de los funcionarios de los gobiernos, que dicen, yo hago la broma, es decir, oiga, rectificar es de sabio y de necio tener que hacerlo todos los días, a diario. Es de sabios y de necios tener que hacerlo cada día, a diario, o sea. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar tan de acuerdo con Felipe González? Sí, es curioso. Lo ha hecho bueno. Yo hasta me he olvidado de los GAL, ya me estoy olvidando hasta del caletazo que le regalaron en Marruecos y de los negocios en República Dominicana. Me olvido de todo ya. Tal cual. Hay algo más. Y yo lo quiero comentar porque yo sé, a mí me ha ocurrido y yo entiendo que vosotros sabéis de qué hablo. Cuando un político de alto cargo o un expresidente va a una entrevista, o le aguantas una dosis importante de mentiras o no vuelve. Esto lo hacen todos, ¿eh? También líderes, Feijóo, Rajoy, ya no te cuento los que se creen ombligos del mundo como Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Pero esto está cambiando y al fin hay alguien, una persona en los grandes medios generalistas, una, y es Carlos Alsina, que cuando le mienten dice no trago esa mentira. Es la primera persona, lo que ha hecho con Zapatero en la radio es imposible hacer en televisión, jamás, ninguno, ni Ana Rosa, ni Griso, ni Matías Prats, nadie sería capaz de hacer esto cuando sabe que miente ZP y no se lo permite. Escuchen. No, volvamos al 23 de julio. Volvamos al artículo 97 Hasta la noche del 23 de julio, el presidente Sánchez no quería saber nada de amnistiar a nadie. Es más, mantenía que Carles Puigdemont tiene que rendir cuentas ante la justicia. Yo creo que el presidente Sánchez indultó. Y eso es un precedente importante. Indultó explicando, ahí está el informe del ministro Campo, indultó explicando precisamente que un indulto no es una amnistía. Que el indulto es posible porque es una potestad legítima del gobierno de España y la amnistía es inconstitucional. No, la amnistía no es inconstitucional. Bueno, dígaselo a Sánchez, no a mí. Bueno, es la opinión y, en fin, eso lo dirá, si se hay amnistía, lo dirá el Tribunal Constitucional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como dijo que el estatuto era inconstitucional en algunos artículos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, y lo acatamos todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo el primero que recuerdo dije, estoy en desacuerdo con esta sentencia. No es cierto, eso se lo recordé aquí la última vez que estuvo. Estoy en desacuerdo con esa sentencia. Eso, como diría usted, es un fake, presidente. No. Lo primero que usted dijo después de la sentencia es que era muy positiva. No estoy en desacuerdo, lo he dicho 1000 veces. Contuve la expresión y he dicho muchas veces. Lo primero que dijo el Palacio de la Moncloa sobre la sentencia del Estatuto fue que usted estaba contento y satisfecho. Sí, no.
Sí. Bueno, yo hice una declaración institucional de prudencia. No me haga fakes. Pero creo que es suficientemente elocuente. La hemeroteca está ahí. Suficientemente elocuente. Bueno, vamos a dejarlo porque así fue toda la conversación. ¿Cuántas veces, Pepe, nos mienten y vemos al periodista asumir la mentira, callarse, bien sea porque por el pinganillo le dicen despide, no insistas, o bien sea porque si no, no vuelven. El político está acostumbrado al masaje y cuando no le dan masaje y le enfrentan con la realidad, castiga al periodista. Y ocurre poquísimas veces esta demostración de que aún queda un ápice de periodismo en los grandes, en los medios generalistas. Pepe, lo has visto igual que yo. Sí, y a mí me pareció muy divertida, ¿sabes? Y muy valiente la entrevista. ¿Os dais cuenta cómo se le secaba la boca a Zapatero? De los nervios, ¿os dais cuenta de que no daba crédito? Pero yo no puedo no decir una cosa de esa entrevista. Cínicamente, Zapatero cínico echa la culpa a la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatuto. Un estatuto que a sabiendas estaba mal elaborado, mal parido y se llevó a la votación. Pero lo que esconde, y lo dijo Alsina, es que todo el proceso independentista, toda la legitimidad para ir contra las instituciones nacionales como es el TC o el gobierno de nuestra nación, la tiene culpa el Partido Socialista de Cataluña cuando Montilla, el cordobés Montilla, se puso al frente de la manifestación contra la sentencia del estatuto. Allí arranca todo, ¿sabes? Porque legitimó todo ese relato, esa narrativa separatista, porque la blanqueó. Y fue Montilla, el cordobés, que por cierto durante 4 años no dijo ni una palabra español, porque ese complejo de inferioridad que tiene esta izquierda, ahí arranca realmente. Y Artur Mas fue el que le siguió la estela al Partido Socialista, con lo cual que no lo venga con esto, no es la sentencia, es que los políticos, el presidente de la Generalitat, que representaba a todo el mundo, se puso enfrente en contra de la propia democracia española, con lo cual, oiga, si decidimos las cosas, digamos todas las cosas de verdad. Bueno, tengo mensajes, algunos muy tristes y otros muy alegres. Saludos desde Vinaroz, fiel seguidor tuyo. Alguien nos dice, por favor, algún día podríais entre tanta información dar alguna noticia positiva. Sí, el día que dimita a alguien, te juro que lo haré, lo prometo. Dice Patricia López, gracias por vuestro trabajo y mantenernos informados. También Belén de Alicante dice que Maduro no está bien de la cabeza, igual que dice Virginia sobre alguna como PAM y las barbaridades que hace. ¿Sabéis la última de PAM? Que yo sé que te gusta mucho a ti hablar de PAM, Nacho. Ha montado una escuela virtual de igualdad, o sea, como un metaverso de la igualdad, para, leo textual, luchar contra el cambio climático con perspectiva de género. Y la idea, en el fondo, es adoctrinar a niñas. 854.303 euros. Antes de que se vayan de ministras han vaciado las arcas, Nacho, te lo digo. Completamente, esa es su perspectiva. Y luego, pero dime. De captar género, ¿sabes? Vamos a captar género, que es captar capital, se lo van a meter en el bolsillo todo lo que puedan. Van a ser sostenibles, claro, porque la sostenibilidad está en su vida. ¿Cómo se van a sostener después de salir de la política? Igual tendrán que trabajar, imagínate lo que va a ser. Eso sí que no, por favor, porque eso es demasiado proletario. Entonces, ellas lo que tienen que hacer es crear sus chiringuitos para poder seguir sobreviviendo, porque es que es muy duro ponerse a trabajar. Ya lo decía Luis Aguilé. Mucho. José Luis Cantón, compañero, periodista, amigo, le tuvieron casi 23 horas tirado en un andén en Alicante. Es escandaloso lo que nos deja, escuchen. Hola, soy José Luis Cantón. ¿Qué tal estás, Albert? ¿Qué te voy a contar de lo sucedido el día 13, viernes día 13, con este fiasco que tuvo Renfe, según ellos, con un problema en las infraestructuras? Bueno, pues yo hacía un viaje desde Alicante hasta Madrid. Había comprado los billetes de ida y vuelta y mi tren AVE salía a las 2:35. Bueno, a las 11:30 de la mañana, Renfe ya nos había mandado un correo, supongo que sería general a todos, en el que decía que por esos problemas el tren podía salir un poco más tarde, o sea, saldría demorado. Pues
Pues no es que saliera más tarde, es que no hubo ninguno en todo el día. Bueno, pues en la estación de Alicante, que es donde yo estaba, colas enormes en el centro de información de pasajeros que estábamos reclamando, pero que además queríamos saber qué podíamos hacer. Bueno, pues después de 2 horas y media esperando, llegó mi turno y solo me daban 2 opciones. Una, como estaban suspendidos los viajes de AVE durante todo el día, me daban la opción de coger un tren al día siguiente, pero tenía que abonar el precio actual del billete, o sea, 120 euros más de lo que ya había pagado por los billetes, cosa que no me valía porque entonces la estancia que iba a estar en Madrid era mínima, porque yo el domingo tenía que regresar. Y la segunda opción que me daban es que me reintegraban el dinero de los billetes a mi tarjeta de crédito. Así que visto, lo di todo por perdido y dije nada, pues que me devuelvan el dinero. Pero es que mi residencia está en Elche y también me tuve que pagar de mi bolsillo el tren de cercanías desde Alicante hasta Elche. Llego a mi casa, entro en mi cuenta y veo que efectivamente me habían ingresado dinero desde Renfe, pero solo un billete, el otro no, por lo que tuve que llamar varias veces para reclamar todo esto, que a día de hoy todavía estoy esperando que me lo reembolsen. O sea, un desastre total. Y luego tiene Renfe la poca dignidad de poner un comunicado en la página web en la que se devolverían los billetes o cambiarían sin ningún tipo de costo. Eso es mentira. Como os digo, si lo cambiaba para el día siguiente tenía que pagar los precios actuales, que suponía un gran costo. Y luego lo que os he dicho de que solamente me han ingresado uno de los 2 billetes que tenía. De hecho, un amigo mío, Ramón, que estaba en Chamartín, se tuvo que poner en contacto con varias personas para fletar ellos mismos un autobús y poder ir a Alicante. En fin, un desastre total por parte de Renfe, en el que es muy comprensible que puedan suceder cosas como las que han tenido en problemas de infraestructura y tal, cualquier avería. Todo es comprensible. Lo que no es comprensible es que en el 2023 dejen a los clientes así, sin devolver el importe de billetes, abandonados a la mano de Dios, sin contar la cantidad de gente que ha tenido que suspender estancias en hoteles, etcétera, etcétera. Había gente en Alicante que cambió el billete para el siguiente día y tenían que meterse en el hotel el cual le va a pedir el dinero que sea porque no tiene otro sitio donde ir, aparte de comidas, etcétera, etcétera. En fin, un desastre que no veas. Un abrazo grande, Albert. Gracias, amigo. Y la reclamación poco va a durar. Miren, Renfe es un desastre, entre otras cosas, porque la dirigen, y lo siento Pepe, Rossinyol y Nacho, la cuota del PSC. Es decir, en Renfe siempre hay que colocar un presidente del PSC, es la cuota. El anterior, Isaías Taboas, ¿qué sabía este hombre de gestión? Era editor y tenía una revista, ni idea, nada. Después del desastre de hacer trenes que no caben por los túneles de Cantabria, le echan y colocan a Raúl Blanco, cuota del PSC. Como todos, ¿qué sabe Raúl Blanco de estas cosas? Absolutamente nada. Era secretario general de una pyme, puesto del que fue cesado y siempre ha estado colocado como cuota del PSC. Es un hombre de Maroto. Pero es más, la que era, recordáis, Pardo de Vera, la que era responsable de Adif en los trenes, os suena el apellido, por cierto, ¿verdad? Igual que la periodista de televisión Pardo de Vera, es su hermana. La directora de Público, la asesora de Zapatero. Bien, pues su hermana... ¿Cuánto porrón hay, José? ¿Cuánto porrón hay? Todo queda en casa siempre. La secretaria de organización, como digo, de Adif, Isabel Pardo de Vera, la cesan por lo de los túneles de Cantabria y está en casa cobrando 7.300 al mes durante casi 2 años. Indemnización, 140.000 euros. Pepe, ¿te importaría que te cesaran cobrando 7.300 durante 2 años de dinero público? Pues unas cuantas veces no estaría mal a lo largo de la vida. Sí, oye, esto de Renfe, permíteme un comentario. Hay una cosa que no se está diciendo mucho, pero claro, la pregunta, ¿por qué hay tantos problemas ahora en los AVEs, que hay cada 2x3 en Valencia o Barcelona? Es que hay una cosa que no, creo que no se está diciendo. Adif tiene unas infraestructuras pensadas para un ritmo de número de trenes que eran los de Renfe. Llega WeGo, llega Irio, y claro, WeGo tiene 2 plantas, como sabéis, y resulta que nadie pensó, ostras, si multiplico por N el número de trenes que pasan por las mismas vías, el desgaste subirá por X. Pues nadie lo pensó. Y de aquellos polvos, estos lodos, es lo normal de la vida. Pues el problema es este, no radica en otro lado. Los WeGo, que son muy cómodos, pero claro, tienen 2 plantas y pesan la de Dios. Y claro, la infraestructura no está preparada. ¿Un editor piensa estas cosas? No sé.
No sé qué decir. Claro, la cuota del PSC, igual que suerte que tuvimos a Illa con la pandemia, ¿verdad? Mira lo bien que fue, solo murieron 150.000. La cuota del PSC es algo que estamos pagando muy caro. Bueno, amigos, y para acabar, me piden, tengo muchos mensajes. Ayer estuvo Javier Rupérez un rato con nosotros y siempre es un honor recibir a este hombre. Y una de las cosas a las que respondió es que él sabía que Otegi era el jefe del comando que le secuestró. Escuchen. Yo veía unos señores que tenían la cara tapada, ¿no? Y que, pues, que me trataban unos bien y otros mal, porque era también la táctica del policía bueno, policía malo, ¿no? Unos me amenazaban con que el gobierno no iba a hacer nada para salvarme y otros, sin embargo, pues me trataban un poco mejor y a lo mejor me traían algún libro y tal. No, yo no lo he conocido, ¿no? Yo no lo he conocido, además da lo mismo que lo haya conocido o que no lo haya conocido. Lo que sí es evidente es que él era el jefe del comando, ¿no? Y consiguientemente el que planificaba el comando, ¿no? Y luego estaban los demás, como digo, pues aparecían, desaparecían, hablaban bien, hablaban mal, me amenazaban y ya me soltaron allí cerca de Burgos, ¿no? Otegi, el jefe del comando, Otegi, que también antes de secuestrar a este hombre, a Javier Rupérez, intentó matar a Gabriel Cisneros, otro diputado de UCD, disparándole por la espalda, y lo confesó una etarra. Escuchen. Ella es la que desde el primer momento reconoce que Otegi estaba envuelto en ese secuestro. Incluso una afirmación que a mí me parece también muy curiosa, y es que les había salido mal el secuestro de Gabriel Cisneros, aunque le hirieron malamente, y de hecho Gabriel Cisneros pues murió mucho antes de lo que le hubiera tocado para morir, porque la herida que le hicieron en el estómago fue gravísima, ¿no? Yo recuerdo que visitando a Gabriel Cisneros cuando ya estaba pues muy mal en sus días, le pregunté cómo estaba, que si tenía muchos dolores, y me dijo: a mí lo que me sigue doliendo es el tiro de Otegi. Y de manera que luego precisamente en las declaraciones de la señora Marhuenda, una de las cosas que dicen es que estaban planificando mi secuestro de una manera mucho más elaborado, y dice, porque si en cualquier caso no nos sale bien, estamos dispuestos a ejecutarle. Este hombre hoy es el socio prioritario del gobierno, y Pepe, hay un debate público acerca de si Bildu debería salir de la escena pública en este país y dejar ya de tener representación política, visto que en lugar de poner a gente sin sangre en su haber, ponen de portavoces a los que tienen más antecedentes. ¿Tu opinión? Pues yo creo que es muy sencillo de responder, ¿eh? En Francia estarían ilegalizados, en Alemania estarían ilegalizados, en Estados Unidos no podrían presentarse. Está claro. Yo creo que al final una democracia debe hacerse valer, ¿sabes? No debe claudicar, ni siquiera de forma moral. Y la democracia acepta a todo el mundo en su seno, pero no acepta a aquellos que utilizan la violencia en contra de la propia democracia. Pero eso lo entienden en todas las democracias avanzadas. Oye, si nos quitamos los complejos, estos señores tenían que dar gracias a Dios, tenemos un abogado que lo puede corroborar, de tener nuestro Estado de Derecho, que han cumplido sus penas y están en la calle. Pero de ahí a que la democracia admita a un grupo de este tipo, me parece de lo peor. En cualquier país europeo esta gentuza no estaría en política, por supuesto. Señores, lo dejamos aquí. Gracias por sus reflexiones, por su apoyo, por su cariño. El teléfono a su disposición, 649-532-435. Si en lugar de dejar audio de voz quieren dejarlo con imagen, mejor, y así nos vemos las caras. 649-532-435. Nacho Fuster, Pepe Rossinyol, gracias. Y mañana, amigos, más a la misma hora, en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.